todos aquellos quienes nos rodean. Amén. Salmo 51. Leemos y dice: ten piedad. No hay maestra para los niños. Bueno, mientras llega alguna maestra para los niños, pues van a estar aquí. Y hay un voluntario, pues ahorita vemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Traigo una versión, no sé si será la misma que ahí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias al Señor. Se preguntarán por qué hemos leído este salmo. Si los que estamos aquí nos decimos cristianos, hijos de Dios, salvos, no pecadores. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué razón? Porque todos los días, hermanos, nos enfrentamos a diferentes situaciones y como siempre predica el pastor y hace referencia a que nosotros como cristianos o como hijos de Dios no vamos o no andamos por la vida o no nos levantamos, dice él, pensando pecar o hacer maldad o hacer lo malo deliberadamente. Pero muchas ocasiones podemos encontrarnos en situaciones diversas que nos invitan o que nos pueden llevar a cometer errores, a cometer pecados, porque los errores que cometemos son pecado delante de Dios. Entonces, esta palabra que he elegido para compartir con ustedes nos lleva a hacer en nosotros una confrontación de lo que nosotros somos y debemos ser y cómo debemos actuar cuando nosotros hemos pecado. Y
Ciertamente tenemos a nuestro gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso nos lleva a entender que nosotros debemos ser honestos delante de Dios y pedir perdón y confesarnos. Nosotros como cristianos, como llamados hijos de Dios Todopoderoso, no llevamos una confesión ante un hombre, ante ningún hombre, puede ser mujer o ante ninguna persona humana, para darme a entender mejor, sino ante Dios, que es, como decía hace un momento, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran intercesor entre Dios y nosotros. Y Él es el único apto, listo para perdonarnos nuestros pecados, nuestros errores, y no solo perdonarnos, sino restaurarnos, como el salmista David podía exclamar en este salmo que él se encontraba necesitado de la gracia del perdón de Dios. En la palabra del Señor podemos encontrar diferentes y muy variadas, hermanos, narraciones de historias, y nos encontramos muy en particular en esta lección un corazón dolido por estar sufriendo por el pecado. Si nosotros creo que al igual que yo tomamos esta palabra seguidamente para leerla, para entenderla y también para pedir perdón ante Dios. Y cuando nosotros nos encontramos en hermanos, a veces nos sentimos mal. Sí, es verdad que hay mucha gente baquetona, ¿verdad? O nos podemos hacer conchudos o podemos hacernos un trapazón, que cometamos errores, que hagamos pecado y como si nada pasara, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, mora en nosotros y Él fue enviado a este mundo, a nuestra vida, ¿a qué fue enviado el Espíritu Santo? Para redarguirnos de pecado y de maldad. Entonces, si nosotros somos contenedores del Espíritu Santo, pues ese Espíritu Santo tiene que movernos, tiene que redarguirnos de pecado y de maldad, y esto tiene que hacernos el sentirnos mal por estar haciendo un pecado o por cometer pecado. Y es necesario, hermanos, que vengamos ante el Señor para reconocer nuestro pecado primeramente y luego pues pedir perdón, como vamos a ir viendo. Y muchas veces el pecado, hermanos, aparte de que nos va alejando de Dios cuando hacemos pecado, luego actuamos como nuestro padre Adán, ¿verdad? Cuando ellos cometieron pecado, dice la palabra del Señor que en las tardes bajaba Dios, la presencia de Dios, a hablar con él. ¿Y qué hizo Adán cuando, después de haberse comido el fruto que Dios les dijo que no comiesen? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios en el huerto? Se escondieron, huyeron de su presencia. Y el jueves yo platicaba con un hombre y pues me habló de que tuvo un pastor 20 años y tiene años que no es su pastor. Entonces no le pregunté si nació en un hogar cristiano o desde muy chamaquito, porque sí es, no sé si será de mi camada, no le averigué porque era la primera vez que lo veía, pero él dice que se encontraba a cristianos en la calle después de haber dado la espalda a la iglesia y a Dios por cometer pecado, y que lo invitaban, ¿verdad? Inclusive dice, mi pastor, que fue por tantos años, y después otro pastor, me invitaba: ven, vamos a la iglesia, vamos a la casa, tomamos un café y platicamos. Dice, si lo menos que yo quería era ni encontrarme a los cristianos, ni mucho menos a los pastores, ni menos ir a la iglesia, porque me sentía mal.
Y ese es el error número uno, hermanos, que nosotros cometemos cuando cometemos pecados. El alejarnos de la iglesia, el alejarnos de Dios, porque ese es el plan perfecto de Satanás, nuestro enemigo. Amén. Que quiere que nosotros huyamos de la presencia de Dios para que no reconozcamos y no pidamos perdón para venir y seguir adelante. Porque nadie de los que estamos aquí, hermanos, somos perfectos. Nadie. Y no es que digamos, ay, somos una bola de pecadores. Pues no, pero sí podemos cometer errores y pecados. Pero gloria a Dios por su presencia en nuestras vidas que nos hace restituirnos con su favor y con su poder y su gracia sobre nosotros. Este Salmo 51 nos muestra una oración en dos vertientes. Número uno, la súplica por el perdón con un corazón humillado. Y podemos ver que David clamaba, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabía que no importaba todo lo fuerte y lo atrevido y lo valiente que él había sido, porque todos conocemos, ¿verdad?, la historia de David, ¿sí? Para entendernos. ¿Verdad? Fue un guerrero valiente, no solo que al inicio de la narrativa en la palabra, siendo él un niño, un preadolescente, un adolescente, que era un pastor de ovejas, y él se llenaba de valentía, lo vemos en la narrativa, en la historia de su vida, cómo él se enfrentaba a los osos, a los leones o a todo depredador que viniera a querer robarle una oveja o lastimarla. Y después, ¿verdad? Siendo igual un jovenzuelo muy quizás adolescente, cómo se enfrentó ante el ejército de los filisteos. Y él no se explicaba en su corta edad, en su mente muy joven, cómo el pueblo de Dios podía estar de frente a un incircunciso, dice la palabra, quien maltrataba, quien injuriaba al pueblo y no hacían nada. Y él dice que se llenó de no solo de impotencia, sino de cólera, de enojo, por ver a ese hombre maldecir al pueblo de Dios y diciendo que él los iba a destruir como si nada, porque era un gigante. Y él le dijo, él pudo expresar, David desde entonces demostraba que confiaba plenamente en un Dios poderoso. Le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y que tomó en su mano algo insignificante para ese gran ejército, para ese gran hombre lleno de una armadura que le hacía aparecer poderoso, impenetrable para alguna arma forjada que el pueblo de Dios pudiera tener. Y habla la historia como David empuñó su honda con esa piedra que puso allí, pero confiaba en el Dios Todopoderoso. Y la historia nos enseña cómo David pudo destruir al que quería destruir al pueblo de Dios. Entonces, la confianza de David desde niño, podemos decirlo así, estuvo depositada en ese Dios que dice aquí que conforme a tus misericordias, seguramente en su haber él tenía muchas situaciones en las cuales había visto obrar el poder de Dios en su vida, hermana Glorita. Entonces, nosotros podemos tomar, hermanos, esa palabra, ese ejemplo, para traer vida de seguridad en quienes somos en Dios. No es para que nos ufanemos y nos llenemos de vanidad o de vanagloria o de creernos, como es la palabra que coloquialmente lo usamos, de creernos
el que somos alguien especial, pero sí creernos, hermanos, que somos alguien especial porque somos hijos de Dios. Y Dios respalda lo que nosotros somos en Él y nos guarda, nos cuida, nos protege, nos levanta, nos sostiene en cualquier circunstancia buena o tan buena en la cual nosotros nos encontremos, hermanos, envueltos. Verdaderamente, solo es la gracia de Dios, el amor que dice su palabra que nos tiene a nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea que somos privilegiados porque somos alguien muy, muy especial para Él. Entonces, pero tenemos que, al igual, ir a Él con un corazón humillado. Número 2, la confesión. Número 1 fue la súplica. Número 2, confesión de las malas acciones cometidas que surgen de una naturaleza pecaminosa y una raíz a veces, dice la palabra que el odio, que los rencores hacen crecer en nosotros raíces de amargura. Y a veces en esa vertiente de raíz de amargura, de enojo, de rencores y de resentimientos es cuando más motivaciones nos dan para hacer pecado, para cometer faltas, de tener sentimientos que no son de un hijo de Dios, ¿verdad? Que son de no solo de guardar rencor y tener resentimientos, sino desear el mal a alguien. Líbrenos el Señor. Entonces, aquí David lo expresa y vamos a irlo viendo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, es el que nos lleva a que nosotros diferenciemos la vida común de un hijo de Dios, la vida. Sino que pon a cargar.
echamos mentiritas piadosas, que en la palabra del Señor no hay mentiras piadosas. El mentir es pecado y es pecado. Así sea pequeña para nosotros, pero para Dios es mentira. Entonces, hermanos, el reconocer que hemos pecado, que hemos cometido pecado, que hemos cometido una falta ante Dios y poder reconocerlo y pedir perdón nos hace grandes. Esto no es un tratado de teología, sino una súplica apasionada que surge de un corazón humildemente humillado y angustiado, porque David necesitaba ese perdón porque se estaba sintiendo del nabo, como decimos nosotros, ¿verdad? Al expresar, borra mis rebeliones, David sentía en lo más profundo de su corazón que la culpa que lo había llevado a cometer pecado delante de Dios y ofender a las personas con las que vivía, lo habían llevado a sentirse tan mal y a su vez esto lo hacía sentirse alejado de la presencia de Dios y sentirse no solo mal por el pecado, sino su corazón estaba angustiado, porque vamos a ver un poquito más adelantito cómo él sentía que Dios no estaba ya de su lado, que su presencia él no la podía sentir y que no podía sentir ese gozo de ser un hijo de Dios. Por detrás de esta transgresión percibe cuál es su raíz y causa y pide a Jehová que lo lave más y más de su maldad, que lo limpie de su pecado. Y no hay enmascaramiento o propuesta de excusa que oculte la necesidad de encontrarse con el perdón de Dios. Porque Él le dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y al igual que nosotros, David reconocía que ante Dios, hermanos, no tenemos excusas y no tenemos la facilidad de ocultar nada. Porque Dios nos conoce y dice la palabra que sus ojos están sobre nosotros. Entonces, sea mínimo el agravio, lo que hagamos, bueno o malo, regular, cómo nos comportemos, cómo llevemos nuestra vida, Dios nos ve y Él conoce nuestras acciones y nuestro proceder. Sigamos. David entonces reconocía esta necesidad que había en su corazón del pedir perdón para ser, valga la redundancia, ser perdonado y ser restituido como ese hijo de Dios que él necesitaba sentir en su corazón. Y dice, enséñame sabiduría en lo secreto de mi corazón, según el verso 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Y la palabra hisopo viene de una palabra hebrea que dice que el hisopo era una rama, un arbusto que se usaba para limpiar, para bañar, pudiéramos decirle, y me vino a mi mente cuando leía esto, como la gente que no conoce al Señor dice que se van a hacer una limpia y le dan de manojazos, ¿verdad? O de golpes con ramas diversas, ¿verdad? Así en el tiempo antiguo se usaba este arbusto para limpiar a las personas que habían cometido pecado, a los leprosos porque no los podían
no los podían tocar. Entonces, era algo, un ritual para purificar a la persona. Entonces David estaba ansioso de que se le golpeara, pero al decir lávame con ese hisopo, dicen que se le golpeaba dice, se refiere al lavado del cuerpo, el hisopo, de utensilios de cocina, de un trapo para limpiar, en nuestro contexto o ya en nuestra vida actual, pudiéramos decir el trapeador, el sacudidor, con lo que nosotros limpiamos los utensilios de cocina y nuestra ropa. Y en segunda opción dice que es una palabra específica que denota el lavado de la ropa mediante el método de humedecerla y golpearla contra un palo sobre una piedra. Entonces, ya no sé cuál de las dos quería David, ¿verdad? Si quería la suavecita o quería que se le golpeara, pero lo que él anhelaba era ser limpio, era ser perdonado. El salmista dice que elige deliberadamente la segunda opción. Tal era su angustia de pecador arrepentido que no le importaba ser golpeado o sentir laceración en su cuerpo. Era lo que él quería, era sentirse limpio y amado por ese Dios perdonador. Entonces, ahí tenemos esta opción, hermanas. No sé, hermanos, cuál opción sería la que nosotros pudiéramos elegir. Si un baño placentero, ¿verdad? Que abrimos la regadera y sale el agua tibia o más calientita, o el poder ir a una bañera y que alguien nos golpee contra un palo, contra una piedra para sacarnos la mugre. ¿Ah? Pero cual fuera que sea el lavado que pudiera a lo mejor elegir él, era para limpiar su cuerpo. Y él entendía un poco, a lo mejor he pecado o el pecado que he cometido, porque sabemos que cuando él estaba en esta situación era cuando él había cometido adulterio y había sido homicida, ¿verdad? Cuando vio a Betsabé, y esa ya va a ser otra historia, cuando él ve a Betsabé, la codicia en su corazón, planea cómo conquistarla y se la lleva, comete el adulterio y después, porque Betsabé era una mujer casada, pues seguir pecando para poder quitar al esposo del camino y quizás no ser visible o no confrontar su pecado, sino era para él en ese momento fue lo más fácil quitar a esa persona de en medio. Y a veces, hermanos, muchas veces, si no es la mayoría de las veces, cuando cometemos pecado, cuando decimos simplemente una mentira, hermanos, una mentira nos lleva a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira, y es cuento de nunca acabar. Entonces el pecado siempre nos lleva a cometer más pecado si no anteriormente nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y que nos restaure y decidimos ya no pecar o ya no volverlo a hacer. Seguimos. Verso del 10 al 13, él está pidiendo una pureza para su vida, para su mente, para su corazón, para sus actitudes, que hasta entonces él había tergiversado y había cometido errores, dejando la pureza, la integridad y la fidelidad de Dios a un lado. Los resultados de la purificación y limpieza que el salmista estaba implorando serán la creación de un corazón limpio y la renovación de un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
fíjese bien, vuélveme el gozo de tu salud o salvación, dice en otras versiones. Y, ¿qué más? Y el espíritu libre me sustente. Es necesario, hermanos, que nuestro corazón, que nuestros pensamientos estén libres de pecado, para que el Espíritu Santo de Dios repose, hermanos, en cada uno de nosotros y nos haga ese hombre, esa mujer íntegros delante de Dios y poder disfrutar, poder gozar el gozo de su salvación, el gozo de su presencia en nosotros. Él se sentía tan abatido, tan afligido por haber cometido pecado, como decía hace un momento, que sentía que Dios no estaba de su lado, que la presencia de Dios ya no la podía él sentir, no podía palpar, no podía disfrutar, no podía estar, en una palabra, contento, alegre. Se sentía angustiado y pues pudiéramos decir, ¿verdad? No era para menos. Entonces, nosotros debemos aprender, hermanos, de esta palabra para que el Señor pueda venir a nosotros y nos haga reconocer cuando hemos faltado, cuando hemos pecado y poder reconocer nuestra falta. Y dice que Él quería. Dice, enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él aquí estaba reconociendo, hermanos, que es necesario reflejar al mundo, reflejar con quienes nosotros nos relacionamos día a día, un corazón limpio para poder decirle el plan de salvación, para poder compartir con alguien. Hay una persona aquí que me está mirando y no voy a decir su nombre para que no se siente exhibido, pero los miércoles tenemos reuniones y el hermano siempre dice, se hace una pregunta y dice, ¿habrá aquí? Se rió conmigo, gracias hermano por su aceptación. ¿Habrá aquí, dice, alguien que cometa esos errores? ¿Habrá aquí, cuando estamos viendo la lección de los miércoles, habrá aquí alguien que cometa esos pecados? ¿Habrá aquí alguien que sea tan hipócrita como dice aquí este escritor? Yo siempre le digo, sí. Sí, hermanos, porque entre nosotros habemos unos más pescadores que otros. Y unos más hipócritas que otros. Y unos que se nos hace más fácil pecar que a otros. Le digo, pero hermano, estamos en el camino correcto. Y lo único que tenemos que hacer para no desviarnos de ese camino es que nuestra vista esté puesta en el blanco perfecto, que es Cristo. Porque si yo le miro a usted, o si ustedes me miran a mí, pues estamos fritos, estamos perdidos, hermano. Y dice la palabra que ¿cómo le dije a una hermana el jueves? La deuda que usted y que yo debemos tener entre nosotros es de amor. No de andarnos cuestionando qué tanto pecaste, qué dijiste, qué no dijiste, qué llevaste, qué trajiste. No. Sí, si nos amamos, sí podemos, ¿verdad? Darnos un consejo y podernos hacer ir al camino correcto que es Cristo y pedir el perdón. Pero es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a la luz de la palabra, vivir vidas que reflejen la gloria de Dios. Porque dice que Él nos llamó sal de este mundo, que nos llamó a ser luz de este mundo. Y que si la sal pierde el sabor, que si la luz se oculta, no podrá iluminar, no podrá compartir unas buenas nuevas, algo grato, algo positivo para este mundo. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos
Este corazón que aquí está demandando una limpieza, una pureza, está rogando a Dios que... Y ese, hermanos, debe ser el anhelo de nosotros. Hagámonos la pregunta. Hay una frase muy dicha y hace mucho, antes la usaba demasiado. Hermanos, con lo que decimos. Cuando David dice, enseñaré a los prevaricadores y pecadores cómo nosotros compartimos el mensaje de la salvación, cómo